Entonces voy a asignar ahorita, de acuerdo a esta lista, la vamos a ordenar de una forma aleatoria y vamos a ir asignando de 3 en 3 nuestros participantes para las siguientes clases. ¿Qué es lo que tienen que hacer los participantes? Simplemente tienen que resolver el ejercicio que yo les diga. Vamos a utilizar especialmente los pares de las hojas de trabajo, pero bueno, dependerá un poquito. Puede ser que en algún caso les mande un ejercicio aparte, pueda que en alguno que considere que es importante hagamos uno de los impares, que son parte del deber, pero por lo general son los pares, directamente de las hojas de trabajo. Entonces, de hecho, hagamos rápido la división, les doy un poco más de cuál es la idea. Entonces, les vamos a ordenar una vez, solo en esta vez voy a hacer este reordenamiento del orden en el que están en la lista. Esta acabo de sacar del sistema, así que supongo que debe estar completa, pero si falta alguien, me dicen nomás. Voy a dejarlo unas 3 veces y ordenemos de mayor a menor. Listo, entonces nuestros participantes para la clase de mañana, sí tenemos clase. Sí, mañana tenemos clase. Entonces para el 11 de diciembre, para el 11 de diciembre, el tema vectores y el ejercicio, voy a poner problema. Recuerdan que no son las preguntas, siempre son los problemas. Número 2. Nuestros 3 primeros participantes, porque estamos en la clase número... Esta sería la clase número 14. Más o menos el examen lo estaríamos tomando aproximadamente la clase 34-35. Y por lo tanto tenemos como 20 días para... Ya los desordené. Bueno, aquí somos 53. 53 para 20. Igual son un poco más de 2. Comencemos con 3 y después podríamos ir reduciendo el número de participantes por clase. Pero por lo pronto tenemos ya nuestros 3 primeros participantes asignados el ejercicio 2 de la hoja de vectores. Entonces, ¿cuál es la idea? Lo que tienen que hacer es simplemente demostrarnos cómo resolver este ejercicio. Cómo lo hacen es completamente decisión de ustedes. Si es que quieren, no sé, resolverlo en este mismo momento mientras estamos en la clase, si quieren ustedes mismos abrir la pizarra y ustedes mismos ir haciendo los cálculos, sería una opción. Si es que quieren traerlo ya previamente resuelto y aquí simplemente irnos explicando paso a paso lo que iban haciendo, sería otra opción. Si es que quieren hacerlo a computadora y simplemente hacer ahí una especie de presentación de paso a paso, igual como se resuelve el ejercicio, es decisión de ustedes. Lo que yo necesito es ver si es que saben cómo hacer cada uno de estos problemas de las distintas hojas de trabajo. ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Esto haremos en los primeros minutos de la clase. Entonces, normalmente el grupo que tenga que presentar o los que tienen que presentar tendrán que estar listos para hacerlo. Si quieren tener su archivo ya listo para simplemente comentarlo en el chat o ya comenzar la presentación. Y evitar perder mucho tiempo en la parte preparativa. Ya tienen que estar listos para comenzar. Bien, de ahí vamos a ir cogiendo en este mismo orden que quedaron de 3 en 3. Entonces, para la clase de lunes tendríamos estos participantes. Para la clase de martes, creo que si tenemos clase, no, el miércoles tendríamos estos participantes y etcétera, etcétera. Entonces, más o menos ya saben en qué grupo, qué día más o menos les va a tocar. Y con eso tendrían un ejercicio para la siguiente clase. Bien, entonces ya voy a subir esto como un archivo compartido. Voy a ponerlo en el aula virtual, en la pestaña de inicio, para que en cualquier momento puedan consultarlo. Bien, entonces
Ahora sí, para comenzar con esta parte de velocidad, bueno, antes de eso, y como no tuvimos participación de hoy, entonces resolvemos este ejercicio de aquí. ¿Quién me quiere ayudar a resolverlo? Parece que nadie. Bueno, al menos este por ser el último que hacemos de este estilo. ¿Cuál es la idea? Recuerden, para hacer la resolución de un producto cruz, cuando nuestros vectores están en rectangulares, ya lo único que tenemos que hacer es alguno de los métodos para recordar cuáles son los 6 términos de la respuesta. Eso es lo principal. En eso consiste la forma operativa del producto cruz. Recordar de alguna forma, de cualquiera, eso sí ya son libres de ustedes ver cómo se acomodan, cuáles son las 6 partes, los 6 términos, las 6 multiplicaciones que vamos a sumar al final para obtener nuestra respuesta del producto cruz. Entonces, por ejemplo, el último que les había dicho y que pueden usar algunos de los que yo dije o alguno que hayan visto aparte, como ustedes se acomoden, sería repetir la matriz 3 veces. No voy a completar la multiplicación, pero al menos le voy a dejar planteada a la respuesta. Profe, ¿por qué es -13? Tal vez no le vi bien, ya le reviso. -18. Gracias. Entonces esto le podemos poner 3 veces una a continuación de otra. Casi. Y de ahí ir multiplicando en cruz. Por i, tenemos esto positivo y esto negativo. Sería 13 por -18 menos 5 por -21. En j, esto positivo, esto negativo. Si lo hacen de esta forma, no es necesario ponerle signo -1 al j, eso ya está considerado. Sería de -21 por 1 menos 8 por -18 y por último concatenaríamos positivo 8 por 5 y negativo 13 por 1. Y listo, resolvamos las 6 multiplicaciones, sumamos de los pares que nos van quedando y tendríamos la respuesta. Recuerden, esto nos sirve especialmente para dos cosas. Ya hablé de eso, de las áreas y las direcciones perpendiculares, que también son una forma de hablar de distancias a un plano. Bien, entonces ahora vamos a pasar ya a nuestro nuevo tema, que es la velocidad. En cuanto a la velocidad nos interesa, bueno, primero comenzar con la definición. Y para eso vamos a hacer una pequeña actividad. Vamos a hacer lo que yo llamo una carrera de caracol.
Entonces, primero les digo las normas, luego vamos a hacer lo que yo les pido, que es que pongan algo en el chat. Entonces, ustedes van a poner un número en el chat, simplemente el número directamente. Ese número tiene que cumplir con ciertas condiciones. Entonces van a darme un número que va a ser la rapidez de su caracol. Es decir, lo que este número va a representar es cada segundo cuántos cuadros se mueve el caracol. Cuántos cuadros recorre hacia la meta. Entonces eso, me van a dar el valor de rapidez, el cual tiene que ser un número positivo. Tiene que ser un número positivo. Tiene que ser, puede ser decimal, puede ser entero, pero si es que van a utilizar decimales, tiene que tener máximo un decimal, o de todas formas lo voy a aproximar, pero un decimal. Y los decimales los vamos a poner con punto. Si lo ponen con comas no les va a reconocer. Un decimal usando punto. Creo que esas son las características del número. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este número? ¿Qué vamos a hacer con esta rapidez del caracol? Hacer justamente una carrera entre todos los que pongan algún número. Y lo que va a suceder es que como es una carrera de caracol, el objetivo no es llegar primeros, sino que el objetivo es llegar últimos. Pero para ello tenemos que cumplir también con otras condiciones. Queremos llegar últimos, pero queremos llegar dentro del tiempo establecido. Entonces, vamos a tener que hacerlo como máximo en 19 segundos. Si es que algún caracol se demora más de 19 segundos en llegar a la meta, ya queda descalificado. Ya nos fuimos y ya no importa si es que llegó o no. Máximo tiene que llegar en 19 segundos. Si llega 19.0000, está dentro. Pero si llega 19, bueno, solamente redondeado a un décimo. Si llega a 19,0, está dentro. Si es que llega 19,1, ya se pasó del tiempo, ya lo dejamos fuera de la carrera y queda descalificado. ¿Qué más? Ah, pero ¿de cuánto es la carrera? Lo que vamos a hacer es una carrera de 110 cuadros hasta la meta. ¿De qué me estoy olvidando? Máximo 19. La carrera en total tiene 110 cuadros hasta la meta. Y por último, para que no pongan toditos justo la cantidad que se necesita para llegar con las justas, si es que dos caracoles llegan al mismo tiempo, no son los ganadores. No se los descalifica exactamente, pero lo que buscamos es el caracol que llega lo más lento posible, pero solito. Entonces, si dos caracoles llegan iguales, no son descalificados, pero no serían los ganadores. Listo, entonces estas tres condiciones vamos a seguir. A ver si no me olvido de nada, tiene que ser un número positivo con un máximo un decimal, puede ser entero. Y de todas formas lo voy a aproximar a un decimal. Tienen que ponerlo con el punto, si no, no les voy a reconocer. El objetivo es llegar últimos dentro de lo posible, pero máximo se pueden demorar 19 segundos. Hay 110 cuadros hasta la meta. Eso, esta rapidez representa, eso sí les dije, pero no lo escribí. Esta rapidez representa cuántos cuadros camina su caracol por cada segundo. Entonces ahí sí creo que estamos completos.
y vamos a ponerlos en el chat. Entonces, ¿cuál es la idea? Si es que ustedes, por ejemplo, me dicen que su caracol tiene una rapidez de, yo voy a poner para que no me copien, un 20. Entonces yo voy a escribir en el cuadro 20, en el chat 20. ¿Qué significa este 20 que voy a poner? Significa que mi caracol, partiendo de la meta, después de un segundo va a recorrer 20 cuadros. Bueno, no los voy a contar, simplemente voy a decir que hasta acá son 20. Y va a seguir haciendo eso cada segundo. Después del primer segundo, recorrió 20 cuadros. Después de otro segundo, los mismos 20 cuadros estaría a 40 del inicio. Después de otro segundo, otros 20 cuadros y ya estamos a 60 del inicio. Y así, etcétera, 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 hasta llegar a la meta. Si es que lo hace antes de los 19 segundos. Bien, ¿estamos claros? ¿Alguien tiene una pregunta antes de Inge, comenzar? ¿Sí? Inge, ¿me podría volver a repetir? Es que se me apagó la computadora, entonces recién acabo de prender de nuevo y no escuché lo que teníamos que hacer. Ya, rapidito les digo, entonces, les voy a pedir que cuando les diga ya, van a colocar un número en el chat. Van a tener unos 2 minutos máximo para hacerlo, así que tienen que hacerlo rápido. Ese número que van a colocar en el chat representa la rapidez de sus caracoles. La rapidez significa entonces que, como van a estar en una carrera, cada vez que pase un segundo, sus caracoles van a caminar esa cantidad de cuadros. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo en el chat 20, significa que después del primer segundo, mi caracol recorre 20 cuadros. En el segundo segundo, ya llegaré a los 40 cuadros. Al tercer segundo, ya estaré en los 60. Y así se repite con siempre ese mismo valor. ¿Qué debemos tener en cuenta? Para ser los ganadores, como es una carrera de caracoles, nuestro objetivo es llegar últimos, ser los últimos que ya crucemos la meta, pero siguiendo las siguientes condiciones. Primero, máximo se pueden demorar 19 segundos en la carrera. Cualquier caracol que se demore más de 19.0 segundos aproximados a un decimal, automáticamente queda descalificado. La meta, o si la meta está a 110 cuadros del punto de partida, y si es que dos caracoles o más empatan, no pueden ser los ganadores. Simplemente lo que buscamos es el último caracol que no llegue igual que ninguno de los otros. Esa es más o menos la idea. Me parece que alguien levantó la mano. Díganme nomás si tienen alguna pregunta. ¿Y cuál sería la meta? Llegar a los 110 cuadros. Entonces simplemente cada segundo van a avanzar estos 20 cuadros. Tengo algo armado en Excel, pero no es tan vistoso, nada más para ver cómo van a ir avanzando. Lo importante ahorita simplemente es que con este número vamos a ver quiénes son los últimos en llegar. Entonces, verán, tienen que estar listos. Cuando diga ya, cuando yo coloque mi 20 en el chat, ustedes también tienen que poner el suyo. Y justo ahorita son las 2:30 con 0, mi hijo, ya son las 2:30. Entonces, ahorita pueden colocar sus números y tienen hasta las 2:32 para hacerlo. A partir de las 2:32 ya no recibimos más números. Entonces, cualquier valor que hayan colocado antes servirá. Cualquier valor que coloquen después, ya no. Pongan solo el número, porque si ponen algo más, me va a complicar un poco el analizar los datos. También no le pondrán ningún emoji a ninguna de las respuestas, no le pondrán ninguna carita ni nada por el estilo, porque se me complica el análisis. Si es que quieren borrar sus anteriores números, pueden hacerlo. Todo lo que esté dentro de las opciones del Teams, hay cómo utilizarlo. Si me ponen más de un valor y queda eso hasta el final, selecciono yo aleatoriamente con cuál les dejo.
Bien, son 2:31 y 27. Tienen 30 segundos más para poder hacer esto. Tienen 15 segundos. Acabó. Entonces, todos los que estén antes de las 3 M's que puse, los voy a tomar en cuenta. Como esto es una carrera de caracoles, entonces toma tiempo prepararla. Hasta eso pueden ir a tomar un poco de agua o algo, mientras yo intento organizar todos los datos. Bien, ¿dónde es? Aquí está. Bien, entonces comenzamos aquí. El Teams es medio quisquilloso para copiar datos del chat. Solo deja copiar una cierta cantidad de celdas y las va ordenando de una forma medio extraña. Pero bueno, ya sé más o menos cómo recoger todo esto. Estaba en Caterina. Bien, creo que estamos con eso todos los valores. Pues no nos interesan. Lo que tengo que hacer ahorita cambiar el formato y eliminar los dobles saltos innecesarios. Uy, esto. Solo salió uno. Ya. Bien. Entonces, luego, ya mismo está esto. Aquí. Yo y la rapidez.
Entre los repetidos, como soy mala persona, los voy a dejar con el valor más alto. Aquí los dos son iguales. Interesante. Y ahora sí, bueno, antes de ver los resultados, veamos la supuesta carrera. 305. Allá. 206. Ya, ahí sí. Estas de aquí representan cada uno de sus cálculos. Ahí partieron. Se van acercando a la meta. Cuando cruzan esta línea ya lo han logrado. Ya tenemos unos pocos que han terminado. Hay más o menos un grupo que va juntito. Supongo que son los que justo terminan a los 20. Ahorita son 17, 19, 20. Listo. Entonces estos son los caracoles que lo han logrado. Me parece que este es el caracol que lo ha hecho con las justas. Y estos se demoraron mucho. Ah, no, no eran 19, no eran 20, sino eran 19. Entonces, ahora sí analicemos los resultados. Bien, todos los que llegaron después de 19 segundos, incluso 19.3 segundos, ya se demoraron mucho y por lo tanto quedan descalificados. Del resto, los que justo llegaron con 19 segundos cerrados, o lo más cerrado posible aproximándole a un decimal, son los de 5.8, pero como hay muchos que han puesto este valor, entonces tampoco son ganadores. El siguiente valor, que es de 5.9, aún así tenemos unos cuantos repetidos aquí. Y aparentemente, nuestro ganador en este caso, Catherine, con una rapidez de 6. Los demás valores también los entiendo. El 6.1, a pesar de que ha repetido, podría que sea el único valor de nuestros participantes. Igual el 6.2, aunque ya era un poquito más alejado del valor mínimo, pero igual podría haber sido un ganador. Pero los de acá me parecen un poco extraños. Obviamente el mío era una exageración, pero los otros aún así están un poco elevados. Bueno, vamos a molestar un poco a nuestros participantes. Primero escuchemos de este grupo algunos de los representantes del 5.7. Carlos, ¿estás por aquí? Carlos. Parece que está penado por la pérdida. Arthur. Tampoco. Sí, Inge. ¿Qué tal? Solo quería preguntarte por qué pusiste 5.7. ¿Cuál fue el procedimiento detrás? ¿Hiciste algún cálculo o solo lo Calculando pusiste por los intuición? 110 cuadros para los 19 segundos que tenían que llegar, el valor más aproximado era 5.7. Para llegar justo, como teníamos que llegar justo al último, para mí era el valor más acertado, pero no conté los decimales demás que estaban después. Y tal vez eso fue lo que falló. Exacto. Sí, este es un resultado común. Es lo primero que me gusta analizar. Aquí nosotros decimos simplemente sabemos algo de alguna idea de rapidez, podemos dividir la distancia total, en este caso en cuadros, el tiempo máximo que podemos demorarnos para llegar con las justas,
19 segundos, y decimos esto es 5.7 y únicamente incluir este valor. El problema es que si es que ponemos 5.7 y dejamos afuera todos estos decimales, lo que necesitamos para llegar con las justas es un poquito más de 5.7. En este caso en específico, 5.8 era lo que necesitábamos para llegar un poquito más, un poquito menos de, bueno, con las justas, aproximándola a un decimal, 19 segundos. Entonces, claro, supongo que ese mismo fue el problema de todo este grupo de aquí. Bien, vamos ahora a ver uno de por acá. Darwin, tal vez tú conseguiste 5.8 igual haciendo ese cálculo y si tomaste en cuenta eso de los decimales o cómo llegaste a este valor. Sí, Inge, así mismo hice ese cálculo como dijo el compañero. Listo, entonces igual tú obtuviste este valor, pero simplemente la aproximaste por aproximarla a un decimal o si le tomaste en cuenta cuál sería más conveniente, el 5.7 o el 5.8. Le aproximé al siguiente decimal, al 5.8. Ya, listo, entonces solo aproximaste, no estabas analizándolo un poquito más a fondo. Y bueno, de hecho en este caso, supongo que la estrategia era, tal vez los otros no lo consiguen con exactitud el valor que estamos buscando, aunque este es el curso en el que más pusieron el valor exacto. Bien, de ahí tenemos el punto de 5.9. Igual preguntemos a un representante de este grupo. Randy, tal vez puedes explicar por qué 5.9. Parece que no. Wagner, Aquí estoy, Inge. ¿qué tal? ¿Cómo así 5.9? Tal vez también hiciste el cálculo o te pareció Ah, simplemente que este iba a ser el Inge, ganador. hice el cálculo, pero como notaba que había, o sea, cada uno de los compañeros ponían 5.7 y 5.8, no quería que se fuera repetitivo, entonces por eso llegué a la conclusión de poner 5.9. Listo, entonces viendo más o menos otras respuestas, dijiste 5.9, ojalá no lo pongan. Aunque en este caso sí pasó. Muchas gracias, Wagner. Y por último, veamos nuestra ganadora. ¿Cómo así 6? ¿También hiciste el cálculo o solo llegaste al valor por si acaso resultaba ganador? Le hice, o sea, le hice el cálculo, pero no para los 19 segundos, sino para un segundo y 6. Entonces, por eso. Listo, entonces sí, el mismo cálculo, pero tomando en cuenta que no lleguemos exactito con los 19, entonces un poquito más. De hecho, en otro curso que hice esto mismo, la, la rapidez ganadora también fue de 6. No me acuerdo cuánto salió en alguna otra ocasión que hice esto, pero hoy los dos cursos tuvieron campeones con el 6. Pero bueno, eso dejando ya de un lado nuestra pequeña actividad. Lo que nos interesa aquí es comenzar a analizar este valor, comenzar a analizar este que yo le he denominado rapidez, la rapidez de los caracoles. Entonces, en base a eso, vamos a hablar un poco más al respecto. Y vamos a hablar ahorita de lo que es la velocidad. Entonces, les voy a pedir que me hagan otro aporte en el chat, ya no de números, sino algo un poquito más relacionado con la materia. Lo que vamos a hacer es colocar en el chat lo que para ustedes es la velocidad. Cualquier cosa que se les ocurra, no tienen que buscarlo, sino en sus propias palabras, cómo podrían decir a qué se refiere la velocidad. Pero antes de hacerlo, van a tener que seguir simplemente esta pequeñísima regla. La velocidad, eso lo digo ahorita, es un vector. Entonces, al igual que cuando comenzamos a revisar lo que es la posición, nosotros tuvimos que definir lo que eran los vectores para poder operar posiciones, sumar posiciones, restar posiciones, multiplicar posiciones o lo que sea que necesitemos con las posiciones. De igual forma,
La velocidad tiene ese mismo comportamiento. La velocidad es una cantidad física representada con vectores y por lo tanto la velocidad es un vector, es decir, tiene módulo, en este caso magnitud porque tiene unidades, y tiene dirección. Siempre una velocidad tiene que tener estos dos elementos, si no, no se le puede llamar velocidad. Así que ahorita que van a poner en el chat alguna definición en lo que se les ocurra respecto de la velocidad, van a hacerlo comenzando de esta forma. La velocidad es un vector, y ahí sí lo que quieran poner. La velocidad es un vector que indica algo, que es de tal forma, que representa alguna cosa, lo que ustedes quieran para poder definir velocidad, pero comiencen con estas palabras. No es necesario que sea muy extenso, si pueden hacerlo en unas 3 palabras, 5 palabras, hasta unas 10 palabras creo que sería ya adecuado. Pero bueno, tienen libertad de hacerlo como quieran. Entonces igual vamos poniendo ahí algunas definiciones. Unos 2 minutos y medio a las 2:50 les digo en cambio cómo lo vamos a comenzar a ver a partir de ahora. Kevin dice, bueno, si te perdiste la carrera, Kevin, ya tenemos un ganador, una ganadora, y más bien ahorita estamos en esta otra actividad. Entonces vamos a definir la velocidad con sus propias palabras, comenzando de esta forma. Bueno, no quería llamarles la atención de uno a uno, pero me pone que tienen que comenzar así. Entonces ahí vemos algunas ideas sobre velocidad. Hay unas exactas, justamente como lo vamos a utilizar. Hay algunas un poquito más generales. Justo queremos trazar una diferencia en este sentido. Ahora ya hablamos de desplazamiento. Así, eso quiero hacer mientras ustedes siguen escribiendo sus definiciones de velocidad. Voy a hablar de un pequeñísimo repaso, un pequeñísimo recuerdo de lo que habíamos visto no la anterior clase, sino hace rato, cuando todavía estábamos en física, cuando comenzábamos a hablar sobre la cinemática. Habíamos visto algunas cosas, habíamos hablado sobre posiciones, sobre los gráficos, las dimensiones, sobre el tiempo, sobre Newton, sobre partículas, sobre movimiento. Todo eso son conceptos generales que necesitamos, sobre sistemas de referencia, algunas cosas más. Pero al menos hay 4 conceptos súper importantes que deberían quedar completamente claros y diferenciados antes de poder continuar con esta parte de la velocidad. Entonces, estas 4 definiciones de la parte de posiciones son la posición, la cual recuerden nosotros le vamos a representar con el vector R minúscula. Entonces, por un lado tenemos posiciones. ¿Cuáles son los otros términos que vimos al inicio de la introducción a cinemática? El segundo que podríamos nombrar, justamente lo que sale como un derivado de la posición, es el desplazamiento. El desplazamiento lo simbolizamos como delta R, y de hecho así también es como lo definimos. Es el resultado de aplicar la operación temporal delta a las posiciones que se dan en un intervalo. Entonces, delta R también es un vector. Lo denominamos el desplazamiento, o también podemos decirle la variación de posición. Esos serían los importantes. También habíamos hablado sobre trayectorias y distancias recorridas.
Entonces, recordando brevemente, no me acuerdo si es que esto ya hice la clase anterior. Pero recordando brevemente esto, una trayectoria simplemente es una línea que une todos los puntos por los cuales se movió una partícula. Si se acuerdan de la abeja que habíamos analizado al inicio de la clase, decíamos que tiene un movimiento un poco aleatorio, difícil de predecir, algo errático. Entonces simplemente digamos que todos los puntos por los cuales se movió la abeja son esta línea de aquí. En cambio, cuando hagamos la trayectoria de una pelota que cae directamente hacia el suelo, seguramente obtendremos una línea recta como trayectoria. Aunque esto no parezca mucho una línea recta. Pero bueno, simplemente es la línea, es el conjunto de puntos que nos dicen cómo se movió la partícula en un gráfico de posición contra posición, si es que es en el plano, o en un gráfico de posición contra posición contra posición, si es que es en el espacio. Eso es la trayectoria. Así que la trayectoria no es un número, no es un escalar, no es un valor, no tiene signo, no es un vector, simplemente es un conjunto de puntos. Obviamente de las líneas lo que nos interesa es medirlas. Cuando nosotros medimos las trayectorias, lo que obtenemos es una distancia recorrida. Después de medir la trayectoria, si yo cojo una regla y le voy midiendo toda esta línea roja con toda la curva y todo lo que tenemos aquí, entonces ahí lo que obtenemos es el valor, ese sí es una magnitud de la distancia recorrida. Entonces, este sí es un número con alguna unidad. Todavía no es un vector, solamente es una magnitud, no tiene dirección, pero al menos ya es algún valor numérico que lo representa. Ahora, en cambio, cuando nosotros hablamos de posición y desplazamiento, la posición es el vector que va desde el origen del sistema de referencia hacia cada uno de los puntos que están en la trayectoria. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar de la posición del punto A, puedo hablar de la posición del B, del C, del D, del F, de todos los puntos que están aquí. Ya tenía un sistema. Simplemente son vectores desde el origen del sistema de referencia. Por ejemplo, esta sería la posición de A. Y por ejemplo, podríamos tener la posición de F por acá. Necesariamente las posiciones dependen de un punto de la trayectoria y del origen del sistema de referencia, del observador al cual estamos pidiendo que haga las mediciones en este momento. Entonces, para toda la trayectoria, yo tendría una infinidad de posibles vectores posición, apuntando a todos y cada uno de los puntos que conforman esta línea. En cambio, el vector que conecta dos puntos de una misma trayectoria es a lo que denominamos el desplazamiento. Y también ya sabemos cómo calcularlo aplicando la operación temporal delta a estas dos posiciones. Tendríamos ya la resta de estos vectores que nos da el vector de verde. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta respecto a posiciones y desplazamientos? Las posiciones dependen del sistema de referencia. Y como el sistema de referencia generalmente es arbitrario, es decir, yo lo puedo poner donde a mí se me haga más fácil hacer las mediciones, entonces tenemos un montón de posibles vectores posición dependiendo de dónde coloquemos este sistema. Si es que, por ejemplo, coloco otro sistema de referencia por acá, tendremos otro vector posición de A. Si, por ejemplo, coloco otro sistema de referencia por acá, tendremos otra posición de A. Y eso depende de dónde coloquemos a nuestro observador. Pero independientemente de dónde coloquemos a nuestro observador, el desplazamiento siempre será el mismo. Posición de B, posición de F, menos posición de A,
siempre será este vector verde respecto a este sistema, respecto a este sistema, respecto a este sistema. No importa cómo nosotros lo midamos, siempre estaremos formando un triángulo que tome en cuenta este lado, que tome en cuenta el vector verde. Eso como resumen nuevamente, porque pensé que ya les dije esto en la clase anterior, de la primera parte cinemática. ¿Alguna pregunta sobre vectores? O sobre más bien estos conceptos iniciales. Bien. ¿Dónde estaba? También habíamos visto algo de posición relativa, cómo se expresa la posición relativa. Recuerden, esto significa la posición relativa de B respecto de A. Estoy apuntando a B y estoy partiendo de A. Si no lo especificamos, también ya sabemos cómo se escribe, qué significa y por qué la posición de A solamente le ponemos así y no respecto a qué punto se hace. También respecto al desplazamiento, es simplemente el resultado de aplicar una operación temporal delta. Y ya que es una operación temporal delta, recuerden, esto siempre se tiene que aplicar en un intervalo, en una duración de tiempo. Ya que el operador temporal delta, como se resuelve es, lo que sea que esté al lado al final del intervalo, menos lo que sea que esté al lado al inicio del intervalo. Y por lo tanto tendremos que definir nuestro intervalo en caso de no tener uno solo. Si es que no especificamos, se entiende que es desde el comienzo hasta el final de todo el análisis. Ya vamos a hacer un poquito más de énfasis en esto. Y por último, como parte de revisión, recuerden que habíamos visto la parte de gráficas, habíamos visto gráficas de posición contra posición. Aquí es donde se ve la trayectoria y aquí es donde se puede graficar directamente posiciones y desplazamientos. No es lo mismo, aunque no se utiliza mucho, pero también podríamos tener una gráfica de nuestros tres ejes del espacio, X, Y, Z, pero en lugar de tenerlos con una unidad de posición o de distancia o de longitud, podríamos tenerlos con una unidad de rapidez. En este caso, esto ya no representa la trayectoria, esto ya no representa las posiciones, sino que se interpretan de una forma un poco distinta. Bueno, estos tal vez no se usan tanto en velocidad relativa, son bastante útiles, pero en cambio con los que sí tenemos que tener cuidado son con las funciones del tiempo. Las reconocemos porque en el eje horizontal estamos teniendo como unidades algo de tiempo, segundos, horas, minutos, y estas tienen un significado completamente distinto. Hay que tener mucho cuidado de no confundirnos cuando veamos estas gráficas, pero por lo pronto nada más es una advertencia de algunas cosas que ya habíamos revisado rápidamente. Entonces, regresamos a velocidad. Y bueno, ya tenemos un montón de definiciones. Lo importante era que comiencen con la velocidad. Es un vector que es por lo pronto lo que más nos interesa. Veo que algunos no lo han hecho. No sé por qué. Pero bueno, entonces tenemos un montón de distintas formas de hablar de velocidad. Algunos lo hicieron de una forma completamente correcta, de la forma en la que vamos a tratarlo. Pero puede ser que alguien por ahí diga qué tan rápido es una partícula. Simplemente que lo diga de esta forma. Puede ser. Pero nosotros vamos más bien a intentar expresarlo de una forma más general, de una forma más matemática, de una forma más cuantificable. Entonces, en lugar de esto, más bien podríamos decir esto de acá. Esto es más correcto, el anterior no tanto. Pero ahorita decimos que la velocidad es cambio de posición durante un intervalo de tiempo. ¿Por qué esta es más acertada? Primero, porque nosotros al decir que la velocidad es un vector, no hay ningún otro tipo de velocidad, solamente existe la velocidad como vector, entonces deberá estar siendo calculada en función de algo que también sea vector. Porque si calculamos velocidad a partir de magnitudes escalares, no sería tan correcto. Debemos utilizar algún vector para poder calcular. Por ejemplo, de los que habíamos visto tenemos posiciones y desplazamientos. En función de cualquiera lo podríamos poner. Por ejemplo, utilizando las posiciones. También aquí tenemos la palabra cambio. Cambio o variación es justamente la forma en la cual identificamos nuestro operador temporal delta. Y aquí lo tenemos, bueno, solo una vez. Luego hablamos de un intervalo de tiempo. Y el intervalo de tiempo igual era el resultado de aplicar el operador temporal delta a nuestro instante, al avanzar del tiempo. Entonces, aquí ya tendríamos una forma de poner esto de una forma un poquito más matemática. Podríamos tenerle también de alguna otra forma, por ejemplo, en lugar de cambio podríamos poner variación,
En lugar de intervalo de tiempo podríamos poner cambio de tiempo o variación en el tiempo, pero más o menos esta es la idea. Tenemos la relación entre estas dos cosas, la variación de posición y la variación del tiempo. ¿Cómo expresamos una relación de este estilo? Generalmente se ocupa una división. Y tenemos aquí ya un paso más allá. En lugar de escribir la variación de posición, como nosotros ya sabemos, a eso es a lo que le llamamos justamente el desplazamiento. Entonces, ¿qué es la velocidad? ¿Qué va a ser la velocidad para nosotros? Simplemente esto que tenemos ahorita. El desplazamiento, que también es un vector, dividido para la variación de tiempo, dividido para el intervalo que le tomó realizar ese desplazamiento a la partícula en movimiento. Puesto simbólicamente, nos quedaría así. Delta R sobre delta T, siendo R un vector. Desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Listo, entonces esto tiene que quedar ya completamente grabado en sus mentes. Lo vamos a utilizar especialmente durante todo este bimestre y seguramente también durante el siguiente. Si es que de repente me desconecto es porque seguramente un rayo se llevó mi luz, pero bueno, veamos si es que logramos avanzar hasta mientras. Entonces, esto recuerden, tienen que saberlo, tienen que todos los días recitarlo al menos unas 3 veces. La velocidad media, ¿cómo la vamos a representar? Bueno, la velocidad, más bien, todavía no les dije nada de la velocidad media. La velocidad la representamos con la letra V minúscula. Entonces, conózcanle, esto para mí es una V minúscula. Le hago este churito para que se reconozca que es la V y no se confunda con las otras, pero bueno, siempre que vean esto para mí es la velocidad. No se usa la V mayúscula porque eso representa otra cantidad física que manejarán más adelante, entonces para al menos intentar un poquito evitar la confusión por ese lado en la notación. Entonces, decíamos por un momento que la velocidad es igual al desplazamiento, del cual ya hemos hablado, sobre el intervalo de tiempo, del cual también hemos hablado. Y listo, esto es la mitad de lo que necesitan saber para el primer bimestre. Ahora, el problema es que con esta definición tenemos un pequeñísimo inconveniente. Sería que esta definición necesariamente depende de un intervalo para poder hablar de velocidad. Este inconveniente surge del hecho de que nosotros por el momento todavía no ocupamos cálculo, todavía no estamos ocupando cálculo diferencial y por lo tanto, utilizando matemática un poco más simple, esto de aquí, que tiene el mismo poder que la definición en cálculo, pero es un poquito más restringida, solamente me habla de un intervalo de tiempo. Es decir, yo no puedo hablar de la velocidad en un punto en el tiempo si es que estoy ocupando esta definición. Por lo tanto, a esta velocidad, a esta forma para hablar de la velocidad, le vamos a poner un nombre que es velocidad media. Después vamos a analizar qué significa exactamente esto del media, pero por el momento simplemente digamos que esta es una velocidad media porque está definida en un intervalo, porque está definida en el transcurso del tiempo. No podemos definir una velocidad media con esto, no directamente cuando hablemos de un instante, cuando hablemos de una hora específica. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que tomar en cuenta cuando hablemos de la velocidad media? Primero, es una cantidad vectorial. Segundo, necesariamente se habla de un intervalo y por lo tanto, siempre tenemos que referirnos a 2 puntos cuando estemos hablando de una velocidad media, de un intervalo, de lo que se encuentra dentro de estos 2 puntos. Me parece que sí lo hice, pero por si acaso, hagamos un repaso rápido de intervalo versus instante. Entonces, cuando se habla del tiempo,
Bien, ya regresé. Espero que no me vayan a desconectar pronto, pero lo más probable es que vuelva a suceder. Intentemos avanzar tanto como podamos mientras tanto. Entonces, estaba hablándoles de intervalo versus instante. Estos son dos formas distintas para hablar del tiempo. Pues, por ejemplo, si es que imaginamos al tiempo como una recta, por ejemplo, en el eje horizontal, en la cual simplemente van sucediendo los eventos, como cuando ustedes hicieron la línea del tiempo de los eventos en física, simplemente consideramos que los eventos que suceden antes están a la izquierda y a medida que avanzamos hacia el futuro los vamos colocando hacia la derecha. Por ejemplo, esta clase la podríamos colocar en la recta del tiempo, como que comenzamos a las 14 y que algún tiempo después, algún momento en el futuro, a las 16, se terminará la clase. Entonces, aquí tenemos justamente algunos elementos en los cuales podemos hablar de intervalo versus instante. Los instantes son puntos en el tiempo, son instantes, bueno, no, son momentos, son horas determinadas, son puntos en la recta del tiempo. Por ejemplo, las 12 es un instante de tiempo, las 12 no, las 2. Las 4 es otro instante de tiempo. La hora que es ahorita, las 3:12 con 46 segundos, son otro instante de tiempo. Entonces, cualquiera de estos, cuando nosotros simplemente vemos el reloj y decimos algún momento específico, algún punto en la recta del tiempo, eso es un instante. En cambio, un intervalo es una duración de tiempo. ¿No sería las 15 horas desde 13? Sí, le puse mal, eso es la 1:12, tienes razón. Las 15:12 con 46 minutos es un instante entre las 14 y las 16. Sí, gracias, Mayeli. Entonces, un intervalo, en cambio, es una duración de tiempo. ¿Cómo podríamos definir de una forma rápida un intervalo? Simplemente es todo lo que está entre dos instantes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un montón de intervalos. Uno de ellos podría ser desde las 2 hasta las 4. Todo esto, toda esta duración de tiempo, todo este espacio de tiempo que se encuentra entre las 2 y las 4 es una duración de tiempo y por lo tanto es un intervalo. Otro intervalo sería lo que nos falta más con la clase, sería desde las, bueno, ahorita las 3:14 hacia las 16. Todo lo que está entre estos dos instantes es otro intervalo de tiempo. Entonces simplemente los intervalos son duraciones, se encuentran encerrados entre dos instantes de tiempo. Entonces, la velocidad media, de acuerdo con esto, y casi cualquier, más bien cualquier resultado que nosotros, cualquier cantidad a la cual operemos con el operador temporal delta, estará dividida o estará definida para un intervalo. El desplazamiento está definido en un intervalo. El intervalo de tiempo que nosotros representamos con delta t, obviamente es la duración del intervalo. Podemos tener aquí la variación de velocidad, la variación de aceleración, variación de fuerza. Cualquier cosa que nosotros hablemos de variación está relacionada con un intervalo. En cambio, cuando nosotros hablamos simplemente de cosas instantáneas, de cosas que suceden en un punto, en un momento puntual en el tiempo, se refieren a un instante. Nosotros, bueno, lo voy a poner más bien de esta forma. A un instante lo representamos con la letra t y a un intervalo lo representamos con delta de t. Son dos cosas completamente distintas. Recuerden que las dos están hablando del tiempo, pero no es lo mismo hablar de un intervalo que de un instante. Ni siquiera es lo mismo hablar de un intervalo
que hablar de los dos extremos de ese intervalo. Hay que tener mucho cuidado cuando hablemos de estas cosas. Por ejemplo, algo que es bastante común, y sí lo vi por ahí en alguna que otra de sus definiciones de velocidad, algo con lo que suelen venir es la idea de que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pero esto está equivocado. Esto no es correcto. Y espero que si es que ustedes conocían esta forma para hablar de velocidad, la vayan dejando atrás y más bien utilicen la nueva que acabamos de definir, la velocidad media al menos, desplazamiento sobre intervalo de tiempo. Después verán alguna definición más avanzada en próximos semestres, pero esta definitivamente no, esto no es correcto. Primero porque la velocidad es una cantidad escalar, que digo una cantidad vectorial, la distancia es una cantidad escalar, no son compatibles, pero ni siquiera la magnitud de la velocidad es necesariamente igual a esto. En algún momento que otro podrá coincidir, pero de forma general la velocidad ni la magnitud de la velocidad son distancias sobre tiempo. Bien, entonces, regresando a velocidad media, decíamos que esto está definido en un intervalo. Esta es una de las cosas que está definidas para un intervalo, no para un instante. Entonces pongamos en un intervalo. Y por lo tanto deberemos poner en nuestra anotación en qué intervalo estamos hablando. Entonces, ¿cómo ponemos eso? Me parece que ya lo he hecho para los desplazamientos, pero la idea es ponerle aquí abajo de nuestra representación, abajo del v sub m, con esta flechita arriba, vamos a poner entre qué instantes está definido nuestro intervalo. Entonces, por ejemplo, podemos ponerle desde las 14 horas hasta las 16 horas. Y esto ya es una velocidad completamente definida, la velocidad media, que es un vector. Y en este caso, en el intervalo que va desde las 14 hasta las 16, normalmente le pongo aquí con una flechita, desde el inicio del intervalo hasta el final del intervalo. Y obviamente, si es que la velocidad media la estamos calculando para este intervalo, entonces los dos de los cuales depende también tendrán que ser del mismo intervalo. Entonces, no es necesario ponerlo en los tres, con tal de que esté en uno de ellos ya es suficiente, porque se entiende que los tres tienen que estar definidos en el mismo intervalo. Pero ya que manejamos una variedad de intervalos, incluso para un mismo ejercicio, muchas veces el análisis está en resolver distintos intervalos en un mismo movimiento, tendremos que especificar cuál es el intervalo al cual nos estamos refiriendo. Ya que si no ponemos un intervalo, eso igual tiene un significado especial. Si es que ustedes en algún momento solamente ponen la velocidad media y no especifican el intervalo, entonces esto se entiende como la velocidad media total, la velocidad media en todo el intervalo de análisis. Es decir, esto será igual al desplazamiento total de todo nuestro análisis sobre la duración total del análisis. De forma general se lo puede poner desde un punto inicial 0 hasta un punto final f. Si no especifican en qué intervalo están haciendo el análisis, al menos de esta forma también habría otras. Normalmente pongo un letrerito como título de cada bloque de cálculo, pero al menos en algún lugar, por ejemplo de esta forma, se tiene que especificar en cuál intervalo estamos trabajando, ya que si es que no se lo pone, eso se sobreentiende como el total. Bien, ¿alguna pregunta sobre nuestra notación? Bueno, posición y tiempo, desplazamiento e intervalo ya los habíamos manejado ahorita, más es la velocidad media. De 0 a f, en caso de no colocar nada. Al igual que cuando nosotros decíamos la posición del punto A, ¿esto a qué es equivalente? A decir la posición del punto A respecto del sistema de referencia 1 o la posición del punto A respecto al punto 000. No es necesario ponerlo de esta forma. Si lo dejamos sin especificar, se sobreentiende que es así. De igual forma acá, si es que no le colocamos el intervalo, se sobreentiende que es el total, el completo.
Bien, entonces hagamos un par de cálculos con esto para poder analizar un poco mejor lo que es la velocidad media. Por ejemplo, para dar datos de posición y del tiempo tenemos algunas posibilidades. Lo más común es hacer un gráfico de posición contra posición, y ahí ya directamente vemos la trayectoria. Tendríamos que dar datos del tiempo un poco aparte, pero de todas formas ya sería una forma para poder tener información. Otra forma, aunque es un poquito menos común, pero también es muy útil, es colocar nuestros datos en tablas. Entonces, por ejemplo, voy a hacer eso para este ejercicio. Entonces voy a colocar en la primera columna el instante de tiempo. Y en la segunda columna voy a colocar la posición. Oh, Dios, ya. La posición en metros. Bien, entonces vamos poniendo aquí algunos valores. Digamos que al instante inicial, las 14 horas, una partícula se encontraba en la posición 10i. Luego les voy poniendo las flechas. A las 14:10, la partícula se encontraba en la posición 15i. Vamos a trabajar solamente una recta. Para trabajar en el plano o en el espacio, simplemente recuerden, hay que agregar más términos. Es haciendo lo mismo, pero más veces. 14:20. La posición es de 25i. 14:30. La posición es de 45i. 14:40. La posición es de 70i. 14:50. La posición es de 20i. Y a las 4, esta partícula de la cual estamos analizando su movimiento, llega a la posición 15i. Listo. Entonces tenemos nuestra tabla de posición versus instante. Y vamos a trabajar sobre esto para poder calcular unas cuantas velocidades medias. Por ejemplo, como lo que acabo de decirles, si solamente pongo en contra de la velocidad media y no especifico en qué intervalo, entonces estamos pidiendo la velocidad media total. De acuerdo a nuestros datos, tenemos desde las 14 hasta las 16, y por lo tanto esto sería equivalente a calcular la velocidad media en ese intervalo, de 14 a 16. Entonces, como ya sabemos la definición de la velocidad media, podemos colocar a qué debería ser igual esto. Es el desplazamiento en el mismo intervalo sobre la duración de ese intervalo. No es necesario ponerlo aquí nuevamente, pero bueno, en este caso sí lo voy a hacer. 14 horas a 16 horas, igual el intervalo, la duración del intervalo, de 14 horas a 16 horas. Bien, entonces vamos reemplazando. De acuerdo con nuestra operación temporal delta, ¿cómo podríamos calcular este desplazamiento? Recuerden, simplemente es la variable sin el delta, simplemente sería posición. En el instante final, la posición es una cantidad definida en un instante. Para cada instante tenemos una posición diferente. En cambio que el intervalo está definido para un intervalo. Esto por aquí.
Esta hace referencia a un intervalo. En cambio, cada posición está definida para un instante. Y cualquier operador temporal delta es instante final menos instante inicial del intervalo de análisis. Algo similar con el tiempo, esto justamente representa la duración de este intervalo, es decir, desde el instante de 16 horas menos el instante 14 horas, que ya veríamos es 2 horas. Bien, vamos reemplazando. Entonces, queremos la posición a las 16 horas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta tabla? Nos vamos a las 16 horas, que están aquí, y vemos cuál es la posición a esa hora. Las 15 sería 15 y metros. Bien, así son posiciones. Entonces, a las 16 vemos la posición 15i. 16 horas ponemos la posición 15i. Y bueno, normalmente no pongo las unidades durante el cálculo, pero vamos a ponerle en este caso. Y le vamos a restar la posición a las 14 horas. Nuevamente vamos a nuestra tabla, vamos a las 14 horas y vemos cuál es el valor de posición que está asignado. En este caso, 10i. Dividido para, en este caso, esto es más fácil, simplemente 16 menos 14, tendríamos la duración de nuestro intervalo. Bien, entonces sería 15 menos 10, 5, 16 menos 14, 2. 5 medios, 2.5 hacia la derecha. Listo, hemos calculado una velocidad media. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos con otra. Igual me interrumpen nomás. Aquí hay inconveniente. Vamos a calcular ahora una velocidad media desde 14 y 10 hasta 14 y 40. Entonces nuevamente aquí es igual esto al desplazamiento en el mismo intervalo sobre la duración del intervalo. Podríamos no ponerle nuevamente al intervalo, pero si lo hacemos está un poquito más completo. Al menos en uno de los tres sí tiene que estar colocado. De ahí vamos reemplazando, ya sabemos que esto es la posición a las 14 y 40 menos la posición a las 14 y 10. Y la duración del intervalo es más fácil, simplemente vemos cuántos minutos tenemos del uno hacia el otro. Entonces, desde 14 y 10, hasta 14 y 40. Final menos inicial sería 70i menos 15i. Y la duración de este intervalo de 14 y 10 a 14 y 40 son 30 minutos. Por lo tanto, tenemos 55 sobre 30.
de aproximadamente 1,83. No importa si ponen primero las unidades y luego la dirección, aunque generalmente se pone primero la dirección y luego las unidades. De hecho, hagámoslo de esa forma. Listo, entonces, aquí ya podemos tener un pequeño análisis inicial, pero hagamos al menos uno más para poder comparar nuestros resultados. Vamos ahora a hacer la velocidad media desde las 2:30 hasta las 3:50. ¿Qué es esto? 14, 14, 14, 14, 15. Bueno, no importa, ya le he puesto de esta forma. Ese es justo el inconveniente de las tablas. Solamente vamos a poder tener datos certeros de lo que contenga la tabla y no podremos conocer nada de lo que sucedió fuera de los datos discretos de la tabla. En cambio, un gráfico como es continuo, generalmente podremos al menos tener una idea de qué es lo que sucedió entre cada punto que conocemos completamente. Pero bueno, de todas formas también son bastante utilizadas. Este en cambio es el desplazamiento desde las 14:30 hacia las 15:50. Lo cual es una resta de posiciones. Al final del intervalo estamos en la posición 20i. Y al inicio del intervalo en la posición más 45i. (20 menos 45). La duración del intervalo, de 14 a 15 media hora, otros 50 minutos serían 80 minutos. O podríamos ponerle como 80 minutos. O podríamos ponerle en horas. 1.3333 horas. Bueno, dejémosle en minutos. Pero aquí tiene que ser una sola unidad. Recuerden cuando miden tiempos, o en horas, o en minutos, o en segundos, preferiblemente en segundos, pero las unidades tienen que ser consistentes, no tienen que estar mezclando unidades. Una sola unidad para el tiempo, una sola unidad para la distancia y una sola unidad para, en este caso, velocidad o rapidez. Bien, entonces 20 menos 45 menos 25 sobre 80. Menos 0.3125. Listo, entonces ya hemos calculado unas pocas de estas velocidades medias y en función de estos resultados podríamos hacer un pequeño análisis. Primero, a pesar de que es el mismo objeto, a pesar de que es un solo movimiento, no tenemos necesariamente las mismas respuestas de nuestras velocidades medias. Para distintos intervalos de un mismo movimiento,
no hay nada que conecte nuestros resultados. Es decir, tranquilamente podemos tener resultados de 2.5. Incluso como está en metros sobre horas, es una cantidad un poquito diferente a 1.83 y es totalmente diferente a menos 0.3125. Puede ser de cualquier valor, de cualquier magnitud. Pueden darnos resultados incluso en cualquier dirección. Puede ser que incluso en otros ejes, puede ser que nuestro resultado en algún intervalo haya sido de 2.5 y metros sobre hora y en algún otro intervalo del mismo movimiento encontrar una velocidad media de menos 47 metros sobre hora. Es decir, no tenemos ninguna restricción respecto de cómo debería verse nuestra respuesta. Cuando ya tengamos alguna relación más directa entre distintos intervalos, es cuando ya vayamos analizando los tipos de movimiento. Pero de forma general, podemos tener cualquier combinación sin ninguna restricción. Bien. Pregunta. No me acuerdo si vieron esta lámina, pero bueno, esto también es importante. Recuerden que cuando nosotros hablamos de velocidad, de lo que estamos hablando es necesariamente de un vector. Igual que como ustedes iban poniendo en el chat, siempre los vectores velocidad, o más bien siempre las velocidades, son vectores. No puede existir una velocidad que no sea un vector. Si es que por ahí alguien les dice, Pepito tiene una velocidad de 45 metros sobre segundo, ¿qué es lo que le dirían a esta persona? Entonces alguien dice, tiene una velocidad de 45 metros sobre segundo. ¿Qué es lo que tocaría decirle a esta persona? ¿Está correcto lo que dice? ¿Si es posible o no es posible? ¿Qué pasa con esta afirmación? Está mal porque la velocidad se representa como un vector. Exacto, debería ser un vector. Entonces, ¿cómo le podríamos arreglar? ¿Qué es lo que podría agregar esta persona para que esto sea correcto? Sin cambiarle, más bien simplemente poniendo alguna otra cosa. ¿Qué podríamos hacer para que esto ya esté correcto? O sea, que se dirige hacia Una la dirección. Exacto, una dirección, por ejemplo. Exacto, y simplemente decir que 45 metros sobre segundo por el unitario predefinido ahí. O podríamos ponerle directamente a la derecha o al norte o 45 grados más a la izquierda del eje este. Cualquier cosa aquí, siempre y cuando sea alguna dirección, ya nos permitiría colocar correctamente esta velocidad. Entonces, decir que son 45 metros sobre segundo a la derecha, por ejemplo, de las muchas posibilidades. Ahora sí ya estaría correcto. Entonces tengan mucho cuidado de la velocidad, que es un vector. Entonces, ¿cómo le llamamos al módulo de una, bueno, al módulo no, a la magnitud de una velocidad? Eso es lo que denominamos una rapidez. Entonces, si es que solamente nosotros analizamos esta partecita de aquí, si solamente aislamos el 45 metros sobre segundo sin darles una dirección, a eso se le puede llamar una rapidez. Y esto es importante. Cada vez que nosotros nos refiramos a un vector, estaremos hablando de una velocidad. Pero si solamente nos estamos refiriendo a su magnitud, entonces estamos hablando de una rapidez. En este caso tenemos una definición distinta, un nombre diferente para la velocidad y otro para una cantidad un poquito diferente que es en cambio su magnitud. Bien, ahora lo que hay que tener en mente es la diferencia de que el uno es un vector y el otro es un escalar. Y que en caso de necesitar hablar de la magnitud de una velocidad, eso coincide con una rapidez, es justamente es ese tipo de dato. Pero lo que tenemos que tener cuidado es de no confundir estas dos, en el sentido de que, por ejemplo, la magnitud de la velocidad
específicamente la magnitud de la velocidad media no es, al menos no necesariamente, no es igual a la rapidez media. Finalmente, cuando se les habla de rapidez media, automáticamente asumen que se está hablando de la magnitud de la velocidad media, pero no es el caso, es una cantidad completamente distinta con su propia definición. Cuando nosotros hablamos de la magnitud de la velocidad media, tendríamos primero que calcular la velocidad media, como nosotros ya sabemos, desplazamiento sobre intervalo de tiempo, y de este resultado aplicar la operación de módulo o magnitud. Y tendríamos la magnitud de la velocidad media. En cambio, la rapidez media como está definida es, de hecho, como ni siquiera la utilizamos, no tenemos un símbolo específico para referirnos a ella. La rapidez media sería igual. Bueno, el media sí se utiliza, así que se lo voy a dejarle como sub m. La rapidez media se la calcula como la distancia recorrida total sobre el intervalo de tiempo. Y nada más, sin dirección, sin nada más, sin signo, porque obviamente alguna rapidez es solamente eso, es una magnitud. Entonces, estos podrá ser que en algún caso muy específico sí den el mismo resultado, el mismo valor, tanto la magnitud de la velocidad media como la rapidez media, pero más bien de forma general son independientes, no tienen nada que ver la una con la otra. Por ejemplo, si es que nosotros lanzáramos una pelota de forma completamente vertical, entonces si es que nosotros lanzamos una pelota directamente hacia arriba, la velocidad, bueno, simplemente le lanzamos hacia arriba. ¿Cuál sería más o menos la trayectoria que vamos a describir? Vamos a primero llegar hacia arriba hasta un punto máximo y después comenzaremos a bajar sobre la misma recta y vamos a suponer que nuestro análisis es simplemente hasta detenerle a la misma altura. Entonces, primero sube y luego regresa justamente a la misma altura sobre nuestra mano. Entonces, este es el análisis que vamos a ver ahorita. Esta sería una velocidad de lanzamiento. Entonces, supongamos que la pelota sube. No voy a poner un número para no tener que hacer el cálculo del tiempo. Simplemente digamos que sube una distancia d. Y luego baja esa misma distancia d. Pero respecto a la posición vertical, ya que en la horizontal no nos hemos movido nada, respecto a la posición vertical, tanto al inicio como al final de este análisis, estamos exactamente en la misma posición vertical. Entonces, si queremos calcular la velocidad media de esto, de todo el análisis, sería la posición final menos la posición inicial dividido para la cantidad de tiempo que me tomó hacer este movimiento, la cual, como la posición final es igual a la inicial, simplemente se anulan y esto sería un vector nulo. Si nosotros regresamos a la misma posición inicial, es una forma para obtener una velocidad media nula. No nos interesa la trayectoria, así que no sabemos si nos fuimos para arriba, si es que luego nos fuimos para la derecha y luego regresamos. Simplemente, si es que el punto inicial y el punto final son el mismo, nuestra velocidad media es nula, al igual que el desplazamiento. En cambio, si es que quisiéramos calcular la rapidez media en este caso, voy a abreviarlo así, tendríamos que conocer la distancia recorrida. ¿Cuánto es nuestra distancia recorrida? Recuerden, es la medida directa de toda la trayectoria. Como tenemos 20, d hacia arriba y luego d hacia abajo, sería sumándolo todo, 2 veces d nuestra distancia total recorrida.
y dividido para algún tiempo, digamos, de su 1. Digamos que este es el intervalo de tiempo desde que comenzó el análisis hasta que regresó a nuestra mano. No pongamos de otra letra, pongámosle una P. Entonces, nuestra rapidez media sería 2D dividido para P. Mientras que nuestra velocidad media sería un vector nulo. Y por lo tanto, la magnitud de la velocidad media sería de 0. Esa es la característica del vector nulo. No tiene dirección porque directamente ya no tiene magnitud. No tiene ningún módulo. Y listo, entonces en este caso es el más evidente porque vemos una velocidad media nula con un módulo o magnitud de 0. Mientras que la rapidez media obviamente sí va a tener un valor. Y mientras más alto haya llegado la pelota, no importa que regrese a nuestra mano, entonces mayor será nuestra rapidez media. Mientras mayor sea, bueno, mayor será el valor que tenemos de distancia, en la rapidez no necesariamente, pero justamente tenemos esta relación entre toda la distancia recorrida de toda la trayectoria que nosotros nos movimos y dividido para la cantidad de tiempo que me tomó hacer todo el movimiento. En este caso, lo único que comparten aquí sería el intervalo de tiempo. ¿Alguna pregunta sobre esta diferencia? Bien, entonces eso es nuestra parte inicial sobre la velocidad media. Como no tenemos trabajo para esta clase, nada más terminamos con un ejercicio para que tengan un tiempito libre. Entonces, digamos, justamente para comenzar a analizar un gráfico, de posición en X contra posición en Y. Digamos que tenemos esta gráfica de aquí, en la cual conocemos este punto. Y conocemos este otro punto. Entonces los proyectamos. Y en cada uno de los ejes nos darán el valor que necesitamos ocupar. Recuerden, proyectar es irnos a la recta o al plano sobre el cual queremos proyectar con una recta perpendicular. Entonces digamos que aquí tenemos valores de 3 y de 8, de 1 y de 5. Y lo que sabemos es que el instante en el cual nos encontrábamos en A, eso representaríamos de esta forma, el instante en A era las 15:39 y el instante en B, digamos que ya son las 16:10. Listo, en función de eso calculamos únicamente esta velocidad media entre estos dos puntos. Nuevamente, recordando que de coordenadas de puntos es bastante fácil pasar a la representación rectangular y de la representación rectangular ya es fácil hacer cualquier cálculo que queramos. Entonces, en este caso, por ejemplo, la velocidad media, que es de forma general desplazamiento sobre intervalo de tiempo, en este caso me interesa entre los puntos A y B, será igual. La posición en B de forma vectorial sería 8 a la derecha más 5 hacia arriba, menos la posición inicial, 3 hacia la derecha más 1 hacia arriba, dividido por la cantidad de tiempo que me tomó hacer ese movimiento,
el instante final, 16 horas con 10 minutos, menos el instante inicial, 15 horas con 39. Aquí arriba, 8 menos 3, 5. 5 menos 1. 5 menos 1 más 4. Desde las 15:39 hasta las 16:10 tendríamos 21:31 minutos. Y por lo tanto nuestra velocidad media en este caso por 31, 0:16:13 4 sobre 31, 0.129. Y en la respuesta sí tienen que estar las unidades, en este caso metros sobre minuto. Bien, el problema de los gráficos es que generalmente no los vamos a tener a escala, es decir, vamos a tener alguna idea de la figura, pero no los vamos a poder simplemente proyectar sobre una recta y tomar mediciones. Generalmente nos dan datos, es decir, por ejemplo, podemos poner directamente este gráfico y yo les digo algunos valores de los cortes. Pero de ahí no es que simplemente decimos, por ejemplo, para determinar la posición de un punto C, no es que nosotros podemos simplemente proyectar ese nuevo punto C y de ahí hacer alguna operación, alguna interpolación entre los valores que tenemos numéricamente. Eso no hay cómo hacerlo porque nuestros gráficos no son a escala. Entonces simplemente tendremos que de alguna otra forma, algún análisis geométrico, algún análisis de vectores, algún análisis físico, de esa forma tendríamos que determinar estas cantidades del punto C o de cualquier otra cosa que haya en nuestros gráficos. Igual, las direcciones no son exactamente medidas, no es que podamos coger un graduador y medir nuestros vectores para medir ángulos, sino que nos debemos basar de la información que sí tenemos y de ahí simplemente hacer algún cálculo analítico, alguna operación. Bien, ¿tenemos alguna pregunta? Entonces, la siguiente clase, seguimos hablando un poco del vector velocidad media. Haremos un par de ejercicios de la hoja de trabajo y veremos otras dos velocidades. Veremos la velocidad instantánea y la velocidad promedio, que son como velocidades secundarias. La que realmente nos interesa es la velocidad media. Esa es la que definimos, esa es la que vamos a utilizar más a menudo, pero obviamente nos sirve también tener algunas ideas de otras velocidades auxiliares que podríamos encontrar. Bien, entonces creo que quedaríamos hasta ahí. Si es que no tiene ninguna pregunta, le terminaría ahorita la sesión. Bien, que tengan un buen resto de tarde y nos vemos la siguiente clase. Recuerden, nuestros participantes ya tienen que estar listos para la siguiente clase.